secuenciamiento de genomas, vamos a hablar transcriptoma, no vamos a tocar mucho, ¿no? Entonces, o puede ser un genoma, o puede ser metagenomas. Entonces ya vamos a hablar de diferentes técnicas que se utilizan para obtener diferentes resultados, obviamente, ¿cierto? Y que pueden ser utilizados en diferentes trabajos de investigación. Puede ser también identificación y aislamiento de ciertos microorganismos de interés. Vamos a hablar de cianobacteria. Entonces, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, microorganismos que producen diferentes ácidos orgánicos. Entonces, va a haber diferentes temas. El proyecto tiene que ser un poco afín con el curso, ¿cierto? No puede ser un proceso de secado, por ejemplo, ¿no? No podemos, claro que lo asocie mucho, bueno, ahí puede ser, ¿no? Sin embargo, sea un proyecto, es decir, profesora, pues el proyecto ya luego no me va a servir, pero es el ejercicio que ustedes van a hacer para formar el proyecto que les va a ayudar a ustedes más adelante o les puede dar una idea que trabajen en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, voy a subir el archivo para que ustedes estén formando de 2 o de 3. Los que no se formaron hasta el día, vamos a dar plazo hasta el miércoles. Miércoles, ¿cuánto estamos el miércoles? Miércoles, miércoles. 12, Inge, 12. Gracias, 12 de, ya. Si hasta el miércoles 2 de junio no están todos armados, yo veo los que faltan y yo ya los voy armando, pues ya a voluntad, a criterio, ya, como no les conozco, ya yo no voy a saber. Entonces, hasta el miércoles se ponen de acuerdo, ahí ya formaron su grupo de WhatsApp, ya se van conociendo, ya tienen la información de cada uno de ellos y ya se van formando grupos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea también es que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado yo formar los grupos para que ustedes vayan conociéndose, porque en el posgrado es lo bueno, lo rico del posgrado es que tú vas conociendo personas de diferentes lugares, entonces ahí vas interactuando y vas teniendo todo esa comunicación, que en inglés dicen el feedback, ¿cierto? Esa comunicación y esa riqueza de conocer. Jesús. Inge, una consulta, ¿qué temas nos va a dejar usted? Ya, miren, las instrucciones del proyecto de final es, la condición es hacer un proyecto no máximo de 10 páginas. A ver, déjenme mostrar la pantalla aquí. Aquí está, crear tarea. Ya, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo siento que se ve un poco borroso mi pantalla, no lo sé, algo le está ocurriendo a esta computadora. O es que yo solo estoy viendo eso, ustedes también están viendo. Yo veo que está algo borroso, no está tan nítido. ¿Se ve bien, profesora? ¿Está bien? Se ve bien. Con mis ojos, entonces. Algo, ya, listo. Entonces, miren, acá yo ya he colocado, aquí vamos a trabajos de clase, y miren, acá en la unidad 1, que ya está disponible para ustedes, acá en la sesión 1 está pues lo que hemos visto ayer, ¿no? La lista de los compañeros, y aquí están las diapositivas que estamos ahorita utilizando. Ya está acá la exposición de moléculas biológicas y la tarea de hoy, que va a ser un artículo, no, esta no es, esta se ha quedado por acá, resumen de artículo, este. ¿Qué resumen? Porque los otros artículos lo vamos a ver la otra semana todavía, este. Esta es la tarea para hoy, ¿ya? Vamos a organizarnos, hay 2 tareas, la tarea de hoy y la tarea final, ¿no? El proyecto final. Ya, entonces aquí en el resumen del artículo, uy, ¿qué pasó? No entra. Acá está muy grande, pero vamos a disminuir el tamaño. Sigue enorme esto. Ya. Vamos a tapar aquí el desorden. Ahí está. Aquí no está pasando nada. A ver, vamos, listo. ¿Dónde está? Unidad. Resumen de artículo. No sé por qué no está. Ya para toda la clase. Ya está. Pero ¿por qué no me quiere entrar?
Ah, no está como tarea, creo, o sí está como tarea. ¿Por qué no se despliega? ¿Por qué no se quiere desplegar esto? Los alumnos pueden ver, los alumnos pueden editar el archivo. No, ver. Sin fecha de entrega. Ah, es para hoy, 9. Vamos a dejarlo hasta las 3 de la tarde. Porque la clase está a la 1, pero voy a dejar hasta las 3. O lo podemos dejar un poco más para los que puedan tardar. ¿Ya? Guardar. Ya, la tarea del artículo es la siguiente. Yo voy a seguir dando la clase, pero... Uy, ¿qué pasó? No sé por qué no se despliega, sinceramente no tengo idea. Ya, ¿qué es lo que la tarea de hoy? ¿Ok? La tarea de hoy es realizar un resumen de este artículo de revisión, que es un artículo de una revisión de PCR, ¿no? De la reacción en cadena de la PCR, dice pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a hacer un resumen. Ese resumen lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computadora, en donde ustedes les sea, porque de repente alguno dice, profesora, yo estoy solo en mi celular. Pueden hacerlo en su celular, de repente lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a artículo, ¿no? Y lo van a subir aquí. Vamos a, hasta las 5 de la tarde van a tener para subir esa actividad. Entonces, esa actividad es la tarea del día de hoy, ¿de acuerdo? Esa es la tarea del día de hoy. Ayer ya tuvimos una tarea que fue grupal, hoy día la tarea es personal, ¿de acuerdo? Esa es la tarea de hoy. Ahora, el trabajo, ¿no? Que está en la unidad 3, que yo ya lo he subido y que todos ustedes tienen acceso. Lo que decía Jesús, ¿de qué consiste el trabajo, profesora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a realizar un proyecto de investigación que incorpore las técnicas de biología molecular que voy a desarrollar y que lo voy a subir también la clase, lo voy a subir para que ustedes tengan acceso a las diapositivas, ¿no? El proyecto debe ser realizado de manera grupal, máximo 3 alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí máximo 3 alumnos. ¿Qué dice 3 alumnos? Máximo 3, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Máximo 3 alumnos. Si son de 2, no hay problema. Uno solo no, ¿de acuerdo? De 2 o de 3. Profesores, quiero trabajar solito. No, tienen que aprender a trabajar con sus compañeros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que tener el proyecto? Título, resumen, introducción y justificación bastante corta, materiales y métodos, referencias bibliográficas. Va a tener punto extra quien use un referenciador, por ejemplo, puede ser Mendeley, Sotero, u otro referenciador que yo voy a verificar. Entonces quiero que me suban los dos archivos en Word y en PDF para que yo pueda verificar si han usado un referenciador. Quien usa referenciador tiene puntos extra. ¿De acuerdo? Quien no usa, igual tiene la puntuación, pero quien usa un referenciador va a tener puntos. Diga, Rodrigo. Una consulta, ¿a qué se refiere con referenciador? Al momento de hacer las referencias bibliográficas. Ya. Diga, Salomé. Disculpa, a ver, vamos a terminar con Rodrigo y luego seguimos con Salomé. Diga, Rodrigo. ¿Se enfoca en la revisión bibliográfica o citas bibliográficas de algún autor? Las citas a eso, las citas. Ya, ok, gracias. Exacto. Puntos extra. Hola, diga. Profesor, en todo caso, si nosotros utilizamos el Mendeley, significa que deberíamos compartirle a usted o invitarle en este caso a ese grupo, ¿no? No necesariamente, solamente que me van a subir los dos en Word y PDF y yo obviamente a la hora que entro en el Word puedo verificar si está con un referenciador o no, ¿cierto? Ok. Salvo que usen LatinDesk de repente, María. Ingeniero, una consulta, es que dice fecha de entrega 11 de septiembre de 2022. Eso Ay, Dios, no, 23 de... Ya, muy bien, excelente. El asistente ha puesto mal la fecha, vamos a corregir aquí, 23. Listo, 23. Vamos a poner
23 hasta las 7 de la mañana, porque la exposición es a las 8. ¿De acuerdo? Los proyectos se exponen. El último día es la presentación y exposición de los proyectos. Diga, Salomé. Profesora, ¿y todos del grupo van a exponer o solamente uno y los otros dos van a responder? Yo creo que los tres, porque es el último trabajo, por eso es que si son de 2 o de 3, por mí genial, porque si es de 1, imagínense para tener 20 presentaciones de media hora. Claro, es enriquecedor. Sin embargo, como son varios, vamos a optimizar la potencialidad de un alumno con el otro para trabajar en conjunto. Ustedes saben que hay que aprender a trabajar en conjunto. Las investigaciones, los proyectos se hacen en conjunto. Nadie va ahí solito está, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir ya aprendiendo. Y es bueno para que ustedes hagan también, yo de preferencia les indicaría, por ejemplo, Moquegua hay varios. Moquegua vayan, únanse con los de Cajamarca, con los de Trujillo, con los de Piura, con el colega de Tarapacá, ¿de acuerdo? Únanse de diferentes lugares para que ustedes aprendan y conozcan también de otros colegas. Se visiten luego, ¿no? Entonces, hagan aprovechen la oportunidad del posgrado para hacer más amigos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Salomé? Listo. Diga, Edwin. Ingeniera, ¿dentro de los referenciadores entra Scopus, la Web of Science también? No, estamos hablando de referenciador bibliográfico, ¿cierto? Estamos hablando o puede ser Mendeley o Zotero, el que lo usamos para hacer para hacer la referencia, ¿cierto? Si ya hablamos de bases de datos, sí, de preferencia, pues la justificación, materiales, métodos, tiene que tener las referencias de revistas de preferencia, pues que sean indexadas, ¿no? En Web of Science o Scopus, ¿no? Sí, claro que sí, las referencias de preferencia. Y efectivamente van a tener que usar ese tipo de revistas y en la mayoría de los casos van a ser revistas en inglés, ¿no? Cierto. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctora, buen día. Una consulta. Diga. ¿Usted le va a pasar el Turnitin? No le voy a pasar, pero si ustedes desean, le podemos pasar Turnitin. Ya, ok. Porque yo confío en que todos ustedes van a hacer un trabajo, cierto, no necesitamos, pero la intervención de Deiner es oportuna, pero no necesitamos que alguien nos esté viendo si es que copiamos o no copiamos, porque este es un ejercicio. Hay que tomarlo así. Están ustedes aprendiendo a hacer el proyecto, ¿cierto? Cuando estamos en el posgrado hacemos muchos proyectos, nos volvemos máquinas de hacer proyectos, ¿cierto? Y luego esa oportunidad de aprender a hacer un proyecto, esa oportunidad de aprender a usar un referenciador, esa oportunidad de aprender a buscar artículos científicos, ya les sirve a ustedes para su proyecto final. Por eso es importante que ustedes hagan sus grupos con diferentes personas de otros lugares para que puedan tener esa facilidad, ¿cierto? Esa es la idea. Obviamente, pues ya no cabe en mí poder hacerles, enseñarles el referenciador, enseñar a buscar las bases de datos, porque eso ya es de ustedes, ¿de acuerdo? Ustedes ya tienen que ser proactivos y ir atrás de eso, ¿ok? Listo, entonces. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Diga, María. Ingeniera, con respecto a la tarea de hoy, que es el resumen del artículo, dijo que era hasta las 5 p.m., ¿verdad? Sí. Y en el Classroom está fecha límite hasta las 5 a.m. Ay, a ver, espera, entonces es en el 24 horas y yo le estoy colocando, ya, muy bien, ahorita lo arreglamos. Artículo, ahora sí ya se despliega. Editar. Yo le coloco la hora, pero sería las 17, ¿cierto? Listo, muy bien, gracias.
Listo, ahora sí, ya está resuelto. Hasta las 17. No, ¿quién lo entrega antes? Pues genial. Solamente que lo estoy dejando un espacio un poco más para algunos que puedan tener alguna dificultad. ¿Ya? Listo, entonces. Y si ustedes desean, yo lo puedo ampliar más, de repente hasta la noche. No hay problema. ¿De acuerdo? Eso ya depende de ustedes. Si lo dejamos hasta las 5 o lo amplío más. Si lo podría ampliar un poquito más, por favor. Está bien, Inge, amplíelo, porfa. Ya. Amplíelo, por favor. Ya, vamos a poner hasta las 11 de la noche, hasta las 23 y 59. Listo, ya está. Ay, hasta las 11 nomás, ya, hasta las 12 ya es mucha maldad ya. No, pues obviamente hay gente que terminamos la clase y ya lo hace y ya está libre, domingo libre. Listo, vamos a avanzar entonces al continuar con esta clase. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta de algún otro alumno? ¿No? Creo que no, ¿cierto? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra clase. Y me había olvidado aquí de mencionarles que si queremos ustedes tener un poco más de información de metabolismo microbiano, van al BROC, que está, le he subido el BROC, tanto en portugués como en inglés. En el capítulo 3 y en el capítulo 13, en el 13 tenemos metabolismo microbiano y en el capítulo 13 tenemos diversidad metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, para que repasen un poco más, ¿de acuerdo? Que tengan temas de lectura durante la semana. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Habíamos estado ya hablando acerca de metabolismo, ¿no? Y estábamos ya aquí en la producción de ácidos orgánicos, ¿no? La producción de ácidos orgánicos, ¿qué son los ácidos orgánicos, no? Un ácido orgánico viene a ser un compuesto que tiene propiedades ácidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ácidos orgánicos más comunes, los ácidos orgánicos más comunes son los ácidos carboxílicos, cuya acidez está asociada principalmente al grupo carboxilo, el grupo OOH, ¿cierto? Es decir, todos los ácidos carboxílicos tienen este grupo carboxilo. ¿Cuáles son los ácidos orgánicos? Tenemos al ácido málico, cítrico, tartárico, láctico, fumárico, oxálico, succínico y acético, ¿no? Entonces ahí nos vamos a remontar históricamente al ácido cítrico, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos la información que el aislamiento y la cristalización por primera vez del ácido cítrico se realizó de jugo de limón, ¿no? Que fue en 1784 y ya para 1922 ya se conocía la producción de ácido acético a través de Aspergillus niger. ¿Por qué? Porque ya en el año 1893 se descubrió que el ácido cítrico es un metabolito microbiano, ¿no? El ácido cítrico, ustedes saben que está ampliamente utilizado por la industria de alimentos, ¿no? Y que representa uno de los acidulantes más utilizados, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el ácido fosfórico o el ácido málico, y que entre el 55 y el 65% del ácido cítrico que se vende lo acapara pues la industria de alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué microorganismo yo utilizo para producción de ácido cítrico? Utilizo el Aspergillus niger, ¿no? Aspergillus niger es un hongo filamentoso. Para ello, ¿yo qué es lo que utilizo? Puedo utilizar el salvado de trigo, orujo de naranja, puedo usar suero de leche, almidón de papa, melaza de remolacha, ¿no? Que sería de la beterraga, jarabe de caña, o puedo usar azúcar invertido. Puedo usar cualquiera de estas fuentes de carbono, ¿cierto?, que permitan a través de un proceso de fermentación, que puede ser una fermentación de superficie o fermentación sumergida, para la producción de ácido cítrico, ¿no? Entonces, como les decía, el ácido cítrico es uno de los acidulantes más utilizados en la industria de alimentos y bebidas, y obviamente también en el área farmacéutica.
Entonces, el ácido cítrico lo usamos para un sinfín de productos como la producción de enlatados, la producción de carnes fermentadas, de helados, un sinfín de productos, ¿cierto? Un sinfín de productos que yo uso el ácido cítrico. Luego tenemos otro ácido orgánico, el ácido láctico, ¿no? La producción de ácido láctico, obviamente en 1870, el ácido láctico era el principal componente, ¿no? Se descubrió que era uno de los principales componentes de la leche. Pero ya en 1871 ya se inició una producción industrial del ácido láctico, ¿no? Entonces, en 1877 Lister aísla ya el primer microorganismo que era capaz de producir ácido láctico, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, miren, tenemos las rutas metabólicas para la producción del ácido láctico. Recuerden que yo les había mostrado en la tablita y les decía, existe el proceso de la homofermentación. En un proceso de homofermentación, exclusivamente yo voy a tener la producción de ácido láctico, es decir, mi fuente de energía va a ser la glucosa, y a través del proceso metabólico, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener la producción exclusivamente de ácido láctico, ¿no? Esto es una homofermentación láctica que va a seguir la vía de Mendel-Meyerow, ¿no? A diferencia de una heterofermentación. En una heterofermentación láctica ya va a haber la ruta de las pentosas fosfatos, ¿cierto? Al tener esta ruta metabólica de las pentosas fosfatos, ¿qué ocurre? Que yo ya no solamente voy a tener la producción de ácido láctico, sino también voy a tener la producción de etanol, ¿cierto? Entonces, existen diferentes géneros microbianos que me permiten tener una homofermentación, es decir, que van a degradar el azúcar de la leche, ¿no? La lactosa, a través de una vía glicolítica, que puedo tener aquí a Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus bulgaricus, K6. Del Brucki puede usar tanto la sacarosa como la glucosa. Bulgaricus utiliza la glucosa, mientras que Lactobacillus K6, Leishmani y Streptococcus lactis van a usar la lactosa. Y si hablamos de bacterias heterofermentadoras, son las que van a degradar la glucosa a través de la vía oxidativa de las pentosas fosfato, y aquí vamos a tener a Lactobacillus acidophilus, brevis, fermente, y también a leuconostoc, ¿no? Entonces el ácido láctico también pues, es un ácido que lo utilizo yo en diferentes procesos, ¿no? Y que también algunos procesos de fermentación utilizo microorganismos para que como característica del producto sea la producción de ácido láctico, que es en la mayoría de casos de los productos, los lácteos, ¿no? Los derivados lácteos que son productos de una fermentación, porque existen derivados lácteos que no necesariamente son productos fermentados o madurados, ¿cierto? Existen también las carnes maduradas, los encurtidos, ¿no? Que como producto final, que es lo que yo tengo en la producción del ácido láctico, ¿no? Vamos a finalizar la presentación de ahorita nada más, pero continuamos todavía nos queda unos minutos más de clase, con esta imagen, ¿no? Esta imagen que estoy colocando aquí es una imagen que luego lo voy a retomar al final, cuando ya tengamos todo la parte y hagamos todas las metodologías o las técnicas de biología molecular, vamos a volver acá, ¿no? Cuando habíamos mostrado en un inicio, yo les decía, ¿no? Cuando trabajamos con biotecnología, vamos a trabajar con diferentes organismos que pueden ser tanto procariotas como eucariotas. Y la identificación molecular de estos microorganismos se van a hacer a través de marcadores moleculares, ¿no? Cuando yo voy a querer identificar, ¿no? Este es todo el proceso que yo voy a seguir y que vamos a ir hablando, ¿no? Porque vamos a hablar de técnicas de detección, es decir, en qué se basan, ¿no? Cómo es que yo a través del ADN voy a determinar a quién pertenece, si es una bacteria, si es una eucariota, y
si es una bacteria, a quién pertenece, a qué género, qué especie. Entonces, ¿con qué técnicas de biología molecular yo puedo hacer esta identificación y técnicas de utilizar para un fin que yo busque, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender mucho de lo que yo estoy buscando, ¿no? Listo, vamos a continuar entonces, unos minutos más de clase. Esto lo vamos a desarrollar solo hasta una parte, luego esto lo vamos a culminar ya en nuestra próxima sesión, ¿de acuerdo? Entonces, después que ya hemos recordado moléculas biológicas, hemos recordado que los microorganismos tienen una duplicación diferenciada entre eucariotas, procariotas, que hay factores que tienen un efecto significativo ante el desarrollo de los microorganismos. Vamos a recordar un poco rápidamente lo que es genética, ¿no? Genética de microorganismos. La genética viene a ser una rama de la biología que va a estudiar los caracteres hereditarios que van a ser transmitidos de generación en generación, ¿no? Y aquí va a entrar mucho a tallar lo que es el gen, ¿no? ¿Qué viene a ser un gen? Viene a ser una partícula de material genético que junto con otras se haya dispuesto en un orden fijo a lo largo del cromosoma y termina la aparición de ciertos caracteres hereditarios en seres vivos. Ayer nosotros habíamos recordado, ¿no?, a Mendele, y yo les decía, Mendele observó que tenía las alverjitas que nosotros le llamamos, que serían los guisantes, para ellos, ¿no? Los guisantes, creo que en España debe ser guisante, en Perú es alverjitas, al menos por aquí le conozco alverjitas. Entonces, estas alverjitas crecían de diferentes formas, ¿cierto? Y él lo observaba fenotípicamente. Sin embargo, ahora con todo el avance que nosotros tenemos, yo puedo saber cuál es la secuencia de un gen que determina a ver, un minutito, vamos a dar acceso a Evelyn Miluska. No hemos tomado la lista, no vamos a aprovechar que Evelyn entró para hacer la lista. Deme un minuto, por favor. Me estaba olvidando. Pero en que la lista podría ser también el trabajo, tranquilamente. Ingresantes. Pero vamos a ver, para ver si están vivos, si están atentos hoy. A ver, vamos aquí, asistencia, este es el 8 de junio. Y ahora vamos a poner la asistencia de junio. Insertar 9 de... Ya, a ver, vamos rapidito. Salomé. Profesora, presente. Aníbalo. Presente, ingeniera. Ya, María. Presente, ingeniera. Evelyn Miluska, que acabó de entrar. Presente, ingeniera. Edwin Roy. Búscate la fiesta, búscate la fiesta. Giovanni Eduardo. Giovanni Eduardo Guzmán. Presente, profesora. Yajaira Gavidia. Liz Pilar, la vamos a silenciar porque ya nos está provocando la fiesta. Muy bien. Jali Figueroa. Presente. Ya, Abel Condoris. Presente, ingeniera. José Rodríguez. Presente, ingeniera. Alcántara. Presente, ingeniera. Mari López. Presente, ingeniera. Cindy Valderrama.
Presente. Jesús Sandoval. Presente, ingeniera. Hernando Gómez. Presente, Hernando. profesora. Presente. Buen día. Deiner, muy bien, buenos días. Deiner Lavado. Presente, ingeniera. Rodrigo Riquelme. Presente. Artur López. Presente. Jimena Díaz. Presente. Y Liz Ávila. Presente, Que ingeniera. que le pasé 2 veces, creo, la lista. No, es que la había pasado al final. Ya. Listo. No, Ávila, ¿por qué Ávila está al final? Es que esto no está en orden alfabético, ¿no? Lo voy a arreglar para la próxima. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra clase, que nos queda poco. Yo creo que una media horita de clase y ya les dejo que hagan el trabajo personal para que ya luego ustedes ya están afianzados para las próximas clases. Entonces, como les decía, ayer habíamos visto, ¿no? Que Mendeley, él a través de la observación, ha buscado diferencias fenotípicas. Sin embargo, pues ahora nosotros con toda la tecnología que ya se tiene, ¿no? Podemos saber ya cuál es la secuencia del gen, o sea, cuál es el gen responsable de que, por ejemplo, esa semilla sea de esas características, ¿no? Sea amarilla, sea rugosa, ya hay toda esa información, yo ya puedo tener esa información. Puedo también tener la información de ese gen en el genoma, ¿no? Pues ya determinar yo dónde está. También, ¿será que está expresando? ¿Será que no? Entonces, ahí ya más adelante vamos a ir un poco recordando lo que es genética y la epigenética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la epigenética, es bastante más nueva que la genética, ¿no? Y vamos a viendo qué cosa, que la epigenética actualmente no es algo que está avanzando, que está ayudando mucho en cuestión en el área médica principalmente, ¿no? El estudio de diferentes factores que pueden ir teniendo influencia en nuestra salud, ¿cierto? Y obviamente eso ya, pues, las técnicas que vamos a ir hablando se van desarrollando en el área médica de inicio, pero luego los vamos acoplando nosotros, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de genética, obviamente nosotros estamos hablando que puede ser tanto en una célula procariota como en una célula eucariota, como puede ser en virus también, ¿no? Entonces, si hablamos de genética, hay procesos que obviamente pues son similares en diferentes células, sin embargo existe una diferencia, ¿no? Y también en cuestión de la información genética, ¿no? Cómo que esta se va a almacenar. Nosotros sabemos, pues, que ya habíamos estado recordando, ¿no? Que la información genética en una bacteria se va a almacenar en un es una información que tenga un cromosoma que está libre en el citoplasma, a diferencia de la información genética de una célula eucariota, ¿no? Y esto vamos a lo más básico, ¿no? Cuando nosotros estudiamos acerca de el genotipo y el fenotipo, ¿no? Donde nosotros tenemos los genes, el entorno y luego tenemos el fenotipo, ¿no? Entonces aquí cuando estamos hablando de genómica estamos hablando de cómo es que estos genes van a tener con el entorno, va a tener un efecto en el fenotipo, ¿cierto? Pero también poder detallar lo que es la epigenética, que no necesariamente que va a haber un cambio genético, pero sí fenotípicamente va a tener diferencias, ¿no? Entonces yo hago un estudio genético y observo los mismos genes, ¿no? Observo todo está ahí, pero yo fenotípicamente lo estoy viendo diferente, ¿no? Entonces ahí son otras herramientas que utilizo para poder identificar qué es lo que estaría ocurriendo, ¿no? Entonces las bacterias también tienen plásmidos, eso me había estado olvidando de decirlo, ¿no? La información extra cromosomal viene a ser los plásmidos. En los plásmidos son moléculas pequeñas de información genética donde la bacteria principalmente almacena información con respecto a resistencia a antibióticos, resistencias a sanitizantes, ¿no? En la mayoría de los casos son para virulencia, algunos genes que le darían virulencia a un microorganismo, ¿no?
profesora, pero podría ser también benéficamente. En la mayoría de los casos se relata, se estudia los plásmidos un poco más relacionados con la parte patógena del microorganismo, ¿de acuerdo? Entonces, ayer también veíamos y recordábamos, ¿no?, que la biotecnología tuvo un crecimiento muy alto a raíz del descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Y había diferentes investigadores que papel crucial para que nosotros podamos conocer lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, en cuestión de la composición, ¿no? Por ejemplo, las sustancias con fósforo, que lo decían sus compañeros ayer que expusieron sobre ácidos nucleicos, ¿no? Que se detectó estas sustancias conteniendo fósforo en el núcleo de la célula. Y luego Levene nos decía, ¿no?, que cuando él la observaba, la composición, ¿no?, adenina, timina, citosina, guanina, esa unión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tenía una célula que si tenía 70% de adenina, obviamente tenía que tener 60% de guanina. Ya, si observaba citosina 50%, 50% de guanina. Entonces, ahí pues, se descubrió que estos estaban emparejados, porque la misma cantidad que yo tenía de adenina tenía de timina, ¿cierto? Entonces, esto fue ayudado a poder ya determinar, ¿no?, cómo es que a través de esta composición, ¿no?, de estas bases nitrogenadas que tenían en la misma cantidad, es decir, que había una regla, ¿no?, que había una regla. Y que también esto de acá va a depender, es decir, existe aquí la misma cantidad de adenina, timina, guanina, citosina, pero que también va a depender de la célula que estemos analizando para la composición, es decir, puede variar la cantidad de adenina, guanina, citosina, dependiendo la procedencia del ADN, ¿no? Y esto se ve tanto en células eucariotas, procariotas, como también en el ARN, ¿no? Y ayer lo recordábamos y decíamos que la timina, ¿no?, para los virus, ¿no? Entonces, esta composición va a variar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el germen de trigo va a tener una composición diferente de adenina, guanina, citosina y timina que una E. coli. Lo que decía yo en cuestión molecular son lo mismo, pero cada uno de los seres vivos va a ir diferenciando. Y si nosotros, observamos aquí también la unión de estas bases va a ser diferente, ¿de acuerdo? Van a huir puentes, la unión de citosina, guanina es mucho más fuerte que adenina, timina, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo vemos luego en las técnicas de biología molecular, cuando veamos más adelante. Aquí también, no, siempre yo recuerdo siempre digo, ¿no?, a Rosalind Franklin, que ella, con la famosa, la FOPOT 51, algunos de ustedes también puede leer un poco más acerca de que no se le reconoció, ¿no?, por el trabajo que ella tuvo, porque prácticamente fotografía de uno de los colaboradores de ella que le mostró a Guadalupe y que ahí pudieron determinar la estructura del ADN, ¿no? Es una historia bastante ya conocida, ¿no? Entonces los que tengan interés pues ya saben, pueden ir. Todos los ácidos nucleicos, nuevamente lo habíamos visto ayer y les decía, ¿no?, que existen diferentes ARN, como por ejemplo microRNAs, o los snRNA, que usualmente los vamos a leer en muchas investigaciones, que ayudan a poder discernir o a poder entender procesos de la evolución. No, entonces aquí, ¿no?, la pregunta del millón: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? A ver, ¿quién creen ustedes? A ver, ¿quién creen ustedes que fue primero, el huevo o la gallina? A ver, vamos a ir preguntando. A ver, Arthur, ¿quién crees tú que fue primero, el huevo o la gallina? A ver, Arthur. Jimena, nada, Arthur. Para preliminaria, a ver, avanza. Arthur dice que el huevo. ¿Tú qué ves, Jimena?
A ver, vayan escribiendo en el chat si no quieren abrir su micrófono. Yo creo que el huevo, profesora. Ya. Listo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la teoría de la evolución, ya algunos dicen huevo, otros la caliente. Si nosotros vamos a la teoría de la evolución, nosotros vamos de lo simple a lo complejo. Si vamos de lo simple a lo complejo, entonces sería el huevo primero, ¿no? De lo simple a lo complejo. Pero claro, pues, vamos a decir, hay diferentes creencias, ¿no? O sea, tienen que respetar cada uno de ellos. Nosotros hablamos en teoría de la evolución, nos vamos de lo simple a lo complejo, y la pregunta que yo les decía, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de simple a complejo, una molécula mucho más simple es el ARN, ¿no? Y existen eventos hipotéticos que intentan explicar, ¿no?, el origen de la vida celular, y esto se remonta a una química prebiótica donde se forman los primeros bloques de construcción biológica que vienen a ser los aminoácidos, los nucleósidos, los azúcares. Luego ya viene, eso es pues 4 billones de años atrás, ¿no? Luego viene el mundo del ARN, que sería ya la existencia de un RNA catalítico, un ARN autorreplicante. Luego ya viene la síntesis de proteínas, ¿no?, a través ya de la traducción, y que va a ir dependiendo de un ARN mono, ¿no?, para luego surgir, ¿qué cosa? El ADN, ¿no? El ADN, donde ya existe una replicación del ADN y una transcripción. Luego nosotros tendríamos ya la formación de una bicamada, de una capa lipídica, ¿cierto? La bicapa, la formación del grupo de lípidos, hablaba de los fosfolípidos y cómo estos se organizaban, y cómo estos se organizan y hacen una capa que va a formar las membranas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya se forman los compartimientos celulares, se habrían formado ya las primeras células que ya tenían altas tasas de pH, ¿no?, de la célula, y ya luego nosotros tenemos ya la formación de primera de componente, ya se habría formado estas capas, ¿no? Es decir, estas fosfolípidos forman ya los compartimentos, y vamos a decir como que encierran ciertas moléculas, y que estas ya se vuelven funcionar, ¿no? Entonces ya aquí, una vez que ya nosotros formación del primer acceso de Luca, ¿no? ¿Quién es Luca? Luca es el Less Universal for Common Ancestor, ¿cierto? El último ancestro en común. Y quiere decir que todos provendríamos de un mismo ancestro, porque en el proceso de evolución ya existe una diferenciación, ¿no? Y gracias a diferentes procesos que ocurren, ¿no? Procesos que no siempre las modificaciones genéticas o la mutación no siempre es para mal, vamos a decir que siempre las mutaciones, nosotros siempre tenemos ese cuco, ¿no? Sin embargo, debido a esas mutaciones que ocurrieron durante los procesos de evolución, es que ahora estamos existiendo, ¿no? Que diríamos, pues, de acuerdo a esa teoría, siendo bacterias, ¿cierto? Entonces, estos procesos que hacen que las células se vayan diferenciando y vayan siguiendo diferentes rutas, formando ya diferentes organismos, ¿no?, que habíamos visto en inicio. Entonces, los ácidos nucleicos tienen diferentes funciones que ayer sus compañeros ya nos lo recordaban, y acá vamos a recordar, y hay un video que he dejado aquí para que ustedes recuerden, ¿no?, el dogma central de la biología, que nosotros tenemos que durante el tiempo esto va modificándose, ¿no? Va modificándose, porque un inicio nosotros teníamos la información de que solo el ADN se replicaba y no ocurría esta replicación en una molécula de ARN, por ejemplo, ¿no? Que luego ya se vio que esto sí ocurría. También en un inicio solamente se tenía conocimiento que la información iba pasándose de ADN a ARN, pero no que de ARN iba a pasar y se iba a sintetizar o formar una molécula de ADN. Pero con el descubrimiento de los virus del ARN se descubrió la transcripción
reacción inversa, es decir, de ARN yo formo el ADN. Entonces, todo este proceso me explica las técnicas de biología molecular, ¿no? Las técnicas de biología molecular no son más que la simulación de lo que ocurre en la naturaleza, que yo lo hago en un laboratorio, ¿no? Entonces, luego vamos a ver, por ejemplo, la replicación, que es el proceso de la PCR, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa. Ya el proceso de transcripción, yo aquí estoy viendo los transcriptos. Entonces, aquí yo estoy viendo, estudio las moléculas del ARN y entonces aquí viene el transcriptón, ¿cierto? Y cuando yo estoy estudiando ya la producción de proteína y estudio la traducción, ¿no? Todo ese proceso que ocurre para la producción de proteínas, aquí estoy, qué técnicas debo aplicar aquí? La proteómica, ¿no? Para estudiar también la parte de la estructura de una proteína. Nosotros sabemos que existen procesos biológicos de control, es decir, una proteína para ser producida tiene que ser funcional, porque si nuestra célula está produciendo proteínas que no son funcionales, está gastando la maquinaria, está gastando energía, y esta proteína se está desperdiciando, porque no está haciendo esa energía, la verdad, está disipando esa energía, estamos perdiendo energía, produciendo algo que no va a ayudar, ¿no? Hay características muy marcadas y que nosotros siempre vamos a tener, vamos a decir, siempre vamos a ver dentro de nuestros laboratorios cuando trabajamos con microorganismos, que las bacterias son las que utilizan el principio del máximo ahorro de energía y la flexibilidad bioquímica, la plasticidad metabólica, que les permite regular sus genes, de modo que estos solamente expresan productos génicos necesarios para cada condición, ¿no? En un medio ambiente, es decir, ellas pueden ver la disponibilidad de nutrientes, ver los gradientes de pH, las variables ambientales, tanto de temperatura y pH, para poder determinar qué es lo que ellas van a ir produciendo, es decir, haya un desgaste energético, porque la célula, ustedes saben, todo es energía, ¿no? Si es que nuestra célula está desgastando más energía de lo que corresponde, luego va a venir un proceso de envejecimiento celular, donde yo ya no voy a tener los mismos resultados que yo tenía cuando una célula es joven o está en condiciones pues óptimas, ¿no? Les decía, los procesos metabólicos y procesos de transcripción y traducción en una célula eucariota y procariota ocurren, ¿no? Son procesos naturales que ocurren dentro de una célula y que son complejos y que en algunas veces nosotros decimos, una célula eucariota, sus procesos de transcripción y traducción probablemente son mucho más complejos. Sin embargo, nosotros también tenemos que ponernos a pensar que estos procesos de transcripción y de traducción, es decir, la transcripción del ADN a ARN y la traducción de ARN a proteína, ¿no? Ocurren en el mismo espacio en las células procariotas, ocurren ahí. Entonces son procesos metabólicos bastante complejos. En una célula eucariota es como si yo tuviese una casa de 3 pisos y en mi casa tengo mi sala, mi cocina, mi jardín, tengo mi lavandería, ¿no? Y entonces si yo quiero lavar, me voy a mi lavandería. Si yo quiero ir a la cocina, a cocinar algo, me voy a la cocina. Entonces estos procesos ocurren en ambientes diferentes, separados físicamente. Pero ¿qué ocurre si yo vivo en un cuarto? En mi cuarto tengo cerca mi baño, mi cocina, mi cama, todo lo tengo junto ahí, ¿no? Ahora, los monoambientes que decimos, ¿no? Hay algunos que critican que el monoambiente no es nada más que no poder pagar un ambiente más grande. Ya, vamos a pensar un monoambiente, un cuarto, todo ocurre ahí. Cierto, lo mismo que ocurriría en una casa de 3 pisos está ocurriendo en este cuarto. Tengo mi cama, duermo, hago todo así. Y que suele ser eventos, es algo, digamos que hago yo esa comparación, ¿no? Que ocurren esos eventos, que son complejos y que pueden representar
digamos, y que representan desgaste de energía, ¿no? Entonces, todos estos procesos ocurren de forma acoplada y en el mismo espacio en las células procariotas. Existe una regulación enzimática metabólica obviamente muy grande cuando yo estoy controlando los procesos de transcripción, de traducción y también los procesos post-traduccionales. ¿Cuáles son los procesos post-traduccionales o el control, la regulación post-traduccional? Es lo que ya acababa de mencionar en cuestión de producción de proteína, porque no todas las proteínas que yo esté produciendo la célula necesariamente son funcionales, y ahí ocurre una corrección. Puede ser una corrección donde paro yo la síntesis de esa proteína, o puede ser aquí en células, entra acá también los macrófagos, ¿no? A poder limpiar, vamos a decir, proteína que no está siendo traducida correctamente, que no es funcional, tiene que ser retirada, ¿cierto?, de la célula, porque si no me va a generar entre aspas, esa contaminación, ¿no? Y obviamente si yo estoy produciendo una proteína que no es funcional, estoy gastando energía por las células, ¿no? Todos estos procesos en células eucariotas obviamente ocurren extremadamente rápido, cuestión de segundos, y esto ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo la duplicación del material genético y está ocurriendo la generación de una nueva célula, ¿no? Lo que yo les decía antes, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué técnicas yo tengo aquí, no? Les decía la PCR, ¿no? Que hago yo, simulo una replicación de ADN que ocurre de manera natural en laboratorio. La replicación de eucariotas, de hecho, al tener nosotros un material genético mucho más grande, obviamente un genoma mucho más grande de una célula eucariota, va a ocurrir que para que ocurra este proceso de replicación, van a crearse o van a abrirse varias horquillas de replicación para poder replicar todo ese material genético, ¿no? Y entonces esta velocidad también debe ser extremadamente alta, a diferencia de una célula eucariota donde yo voy a tener solo la formación de una horquilla de replicación, ¿no? Entonces, toda esta simulación de lo que ocurre, de los eventos que ocurren en normalmente, ¿no? Yo los llevo al laboratorio, ¿no? Entonces, cuando yo estoy estudiando los transcritos, ¿no? Cuando estoy viendo cómo es que está formada esta molécula de ARN de este transcrito. Entonces, ¿no? La dirección, siempre en la formación cuando nosotros decimos el sentido de la vida. El sentido de la vida es 5', 3', es el sentido que siempre ocurre en estos procesos de metabólico, ¿cierto? Entonces, por eso siempre hay alguien que dice, cuando de biólogos, sentido de la vida, 5', 3', ¿no? Y al final, el último, cuando estamos hablando de traducción, ¿no? Traducción, la producción de proteínas. Ayer yo les decía, ¿no? ¿Cuál es el primer aminoácido en ser sintetizado? ¿No? La metionina, que es el inicio, el auge. Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de las proteínas que se van formando, que van integrando al ribosoma, inician con metionina. Esa es lo primerito que se forma. Y existen 3 separadas, que yo les decía ayer, no recordaba si eran 2 o 3, son 3, ¿no? Que indican, es decir, se acabó, porque nosotros podemos que una proteína es una secuencia de aminoácidos. Entonces, cada una de estas secuencias de aminoácidos, ¿no? A la hora que yo hago la traducción, ¿no? Estoy formando las cadenas de aminoácidos, ¿no? Los péptidos que van a ir formando la estructura de la proteína, ¿no? Entonces, cuando yo ya paro de sintetizar estos aminoácidos, yo tengo códigos de stop, ¿no? Sería el UAA, el UAG y el V, ¿no? Que me indican detente, ¿cierto? Entonces, iniciamos todo. La proteína inicia con la metionina, ¿de acuerdo? Es el codón de inicio. Entonces, aquí en este video ustedes van a observar cuál es el proceso, todo el proceso desde el ARN hacia la proteína. Porque toda expresión es proteína. El color de su cabello, el color de sus ojos,
La forma en que yo estoy usando fenotipicamente muchos tipos, ¿qué cosa es? Expresión, ¿cierto? Es proteína. Y existen diferentes variaciones genotípicas que pueden estar ocurriendo, pueden ser tanto mutaciones como recombinaciones genéticas, mutaciones, ¿no? En el reemplazo de una base, ¿no? Existen diferentes factores que pueden estar aumentando la frecuencia también de las mutaciones, como por ejemplo el uso de productos químicos, principalmente los que son análogos a las bases, agentes que reaccionan con el ADN, ¿no? Como por ejemplo los X, la luz ultravioleta, ¿no? También otros, los elementos transponibles, ¿no? Entonces, variaciones fenotípicas pueden ocurrir, algunas muy sencillas, como por ejemplo, modificación de el pigmento, modificación de una célula vegetativa para hacer una espora, ¿no? De acuerdo al estrés que esté sometida esa célula, ¿no? Entonces, también otras variaciones genotípicas, ¿no? Que podrían ya modificar la secuencia de un nucleótido y que en algunos nucleótidos, y que en algunos casos son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la anemia falciforme, ¿no? Solamente el cambio de una base es que ya hace que no sea funcional, ¿no? Un glóbulo rojo ya no sea funcional, entonces voy a tener qué cosa, anemia, debido a qué cosa, que esos glóbulos rojos que deberían tener una estructura geométrica y funcional, no lo tienen debido a este cambio de esta base, ¿no? Simplemente el cambio de una base de una adenina por una adenina. Ahora, existen técnicas que las vamos a ver y existen técnicas que se llaman, por ejemplo, el silenciamiento de genes. ¿Cómo yo observo cuando hay un silenciamiento genético en algunos casos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tenemos aquí el caso de una manzana, ¿no? ¿Qué tengo yo en esta manzana? En la manzana de la izquierda tengo una manzana que tiene una oxidación, ¿cierto? De la derecha ya tengo una manzana que tiene una oxidación. ¿Qué ocurre? Yo hago un silenciamiento de un gen que hace que esta manzana se oxide. Entonces, si yo hago un proceso de silenciar este gen, es decir, que no sea expresado, entonces yo no voy a tener ya la apariencia de esta manzana que se ha pardeado, ¿cierto? Producto de la acción de estas enzimas. También que vamos a hablar un poco más acerca de CRISPR, ¿no? Y que vamos a indicar qué es CRISPR, ¿no? De qué se trata, qué es lo que hacemos con CRISPR, y que entra mucho en debate, ¿no? El uso de CRISPR. CRISPR es una técnica que la vamos a ver y que obviamente está muy relacionada con la parte genética, ¿no? La parte genética, el uso de esta técnica que me permite hacer diferentes modificaciones o puede tener diferentes enfoques, ¿no? Algunos que son bastante debatidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a empezar rápidamente aquí y luego yo ya les dejo en la lectura del artículo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de biología molecular, nosotros hablamos de técnicas que me permiten, ¿no? Determinar, por ejemplo, en esta placa que estoy observando ahí, qué microorganismos están presentes, es decir, identificar qué géneros son, a qué especie pertenece, porque simplemente yo verifico fenotípicamente, puedo ver lo que son diferentes, pero si yo quiero saber efectivamente quiénes son, lo más fácil es que yo haga una técnica de biología molecular, ¿cierto? Haga un aislamiento y pueda identificar quiénes son. Entonces, la biología molecular es una de las herramientas que yo utilizo para la identificación de los microorganismos, ¿no? Tengo una microbiología clásica donde uso los medios de cultivo, luego viene pues las técnicas test rápidos, ¿no? Y ya luego tengo yo ya las técnicas de biología molecular cuyo objetivo es la identificación de los ácidos nucleicos y de las proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago a través de las técnicas de biología molecular?
voy a detectar tanto ADN, ARN como proteínas, ¿no? Entonces, esto se basa, ¿qué cosa? En la estructura del ADN, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una identificación de estas bases, ¿no? Entonces, existen diferentes técnicas de biología molecular, que estas están basadas, obviamente, en el análisis del ADN y el ARN, porque me permiten hacer un análisis genotípico, es decir, tener una imagen del momento de la comunidad microbiana que estoy analizando, me permiten determinar un número bajo de microorganismos y suelen tener un resultado mucho más rápido y preciso en comparación con métodos rápidos y métodos de biología convencional, ¿no? También, obviamente, va a depender de qué célula yo esté trabajando para utilizar las técnicas de biología molecular, es decir, el fundamento es el mismo. Sin embargo, existen algunas diferencias cuando yo voy a hacer la extracción del ADN, porque obviamente el ADN que tenga una célula procariota, en una bacteria, va a ser mucho más fácil en las gram negativas, por ejemplo, hacer la extracción de este ADN, a diferencia de una célula eucariota, ¿no? Ya sea animal o vegetal. Entonces no va a ser lo mismo cuando yo aíslo de una célula eucariota que una célula procariota. Va a haber algunas variaciones. Profesora, el fundamento es el mismo, hacer la extracción, exacto, el fundamento es el mismo. Sin embargo, existen algunas diferencias quien trabaja con biología molecular en célula procariota a quien está trabajando con célula eucariota, ¿no? Y obviamente también cuando estamos trabajando con virus, ¿no? Entonces aquí nuevamente viene esta imagen del dogma central de la biología molecular, que ustedes lo van a revisar, ¿no? Y esto lo voy a dejar, ¿no? Ustedes, esto lo hemos visto varias veces, ¿no? Varias veces, que es la replicación del ADN que ocurre de manera natural en todas las células. Ocurre por la acción de diferentes enzimas, la topoisomerasa, el ADN está enrollando, viene la helicasa, va abriendo el ADN y luego viene este proceso de replicación, ¿cierto? Entonces, este proceso que ocurre naturalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurre que nosotros tenemos técnicas de PCR, ¿no? Tenemos técnicas que me permiten verificar qué cosa. La presencia, es decir, detectar. ¿Está presente o está presente una molécula de ADN en una muestra, ¿no? Entonces, para eso, ustedes van a hacer la lectura de este artículo, que vamos a hacer el resumen y que lo vamos a ver la próxima semana. También voy a subir esta diapositiva, que esta es una lectura mucho más amigable, ¿no? Donde se indica, ¿no?, el descubrimiento de una enzima a través de unas investigaciones que se estaban realizando vamos a decir, que fue importante para la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Entonces voy a dejar estas dos lecturas. Esto de aquí es la tarea y esta de aquí ustedes también la pueden realizar, ¿no? ¿De acuerdo? Lo voy a subir ahorita a Classroom, estas diapositivas, porque me parece que no las he subido, y vamos a seguir la próxima semana hablando ya de frente a las técnicas de biología molecular. Y la próxima semana el trabajo va a ser también ya el análisis de un artículo científico que tiene una técnica de biología molecular. ¿De acuerdo? El próximo sábado. Que yo creo que ya los voy a ir subiendo ya los artículos para que ustedes ya los vayan leyendo, vayan un poco empapándose de lo que vamos a trabajar la próxima semana. ¿De acuerdo? Y también la próxima semana ya vamos a tener, es como si ya hubiéramos hecho en el laboratorio todo el análisis, y ya vamos a tener la información para determinar a quién pertenece esa secuencia, ¿no? Una secuencia de adenina, timina, guanina, citosina. Cuando yo hago un secuenciamiento, ¿a quién pertenece, ¿no? ¿Qué microorganismo? Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a culminar el día de hoy nuestra clase aquí, la parte de exposición. Sin embargo, ustedes ya tienen su actividad de lectura para la actividad del día de hoy, y también tienen bastante material que he subido para que ustedes puedan ir estudiando, revisando, repasando durante la semana, y así comienzan mucho mejor
la clase la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, voy a subir en este momento este material y estamos encontrándonos la próxima semana, ¿de acuerdo? Nos encontramos la próxima semana a las 8 de la mañana el próximo sábado. Y yo voy a elegir a 3 personas para que me lean su resumen, ¿ok? El resumen lo pueden hacer a mano, en computadora, como ya lo había indicado, ¿de acuerdo? Y vamos a revisar de esa manera. Exportar PDF. Nos vemos entonces. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, buen día, Luego. gracias. Feliz Hasta domingo. luego. Bravo, ingeniero. Igual usted. Listo. Estoy esperando la tarea. Y también los grupos, ¿ya? Ingeniero, disculpe, dijo para el próximo sábado a las 8 empieza la clase. Sí, el sábado es a las 8. En la mañana vamos a tener clase. Ya, muchas gracias. Es el horario de siempre, de 8 a 1, de 3 a 8 y domingos de 8 a las 8 de la mañana.